Conozcamos más a nuestra Madre del Cielo para llegar al corazón de Jesús en tu programa De la mano de María. Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa De la mano de María. Antes de comenzar nuestro programa, vamos a hacer una oración para entregar esta noche y este momento al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, mi amado Jesús, te queremos dar las gracias, mi Señor, por permitirnos estar aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque nos permites conocer acerca de nuestra Madre María cada vez un poco más. Te queremos pedir, mi Señor, que todo lo que aprendamos y todo lo que conozcamos en esta noche lo guardemos en nuestro corazón. Y a ti, Mamita María, Madre buena, tú que siempre estás al lado de Jesús, te queremos pedir, Virgencita, que te quedes aquí con nosotros. Te queremos dar las gracias también por tu amor de madre y por esa intercesión que nunca para. Espíritu Santo, a ti también te pedimos que nos llenes de tu paz y de tu luz. Bendito y alabado seas. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a conocer sobre una de las advocaciones marianas más conocidas. Vamos a comenzar este mes del Día de la Madre conociendo un poco más de la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Vamos a conocer acerca de lo que ocurrió hace algunos años atrás, desde los testimonios que han sido investigados y reconocidos, porque al conocer más profundamente sobre nuestra Madre María y sobre esta vocación, vamos a acercarnos más a ella con un corazón sincero. Vamos a hablar un poco de la historia de Nuestra Señora de Fátima. Y todo comenzó en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima, en el año 1917. En ese tiempo, el mundo estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de la historia. Era la Primera Guerra Mundial. Había mucho sufrimiento, incertidumbre, pobreza, y muchas familias vivían con mucho miedo y con mucho temor. Portugal también estaba pasando por una fuerte crisis política y religiosa. Y hasta habían persecuciones para la iglesia. En este contexto vivían 3 niños sencillos que eran pastores y que no tenían una educación muy avanzada. Ellos tenían una vida de fe sencilla. Lucía dos Santos tenía 10 años y sus primos Francisco Marto, de 9 años, y Jacinta Marto, de 7 años. Ellos no eran niños extraordinarios, ni tampoco eran niños que tuvieran algo diferente que los demás. Ellos eran como cualquier otro niño del campo. Ellos cuidaban ovejas, jugaban, rezaban lo que ellos sabían y ayudaban a sus familias. Antes de las apariciones de la Virgen María, ocurrió algo muy importante que muchas veces se pasa por alto. Y es que en 1916, un año antes, estos niños recibieron la visita de un ángel. Y este ángel se presentó como el ángel de la paz. Este hecho fue relatado posteriormente por Lucía en sus memorias que ella escribía. El ángel les enseñó a orar, a ofrecer sacrificios
y a vivir con un corazón atento a Dios. Y esto es importante porque nos muestra algo muy claro. Dios prepara el corazón antes de una misión. No aparece de repente, ni aparece algo grande en nuestras vidas sin antes haber una preparación interior. Luego, en 1917, el 13 de mayo, ocurrió el primer acontecimiento que cambiaría la historia de ese lugar. Los niños estaban en un lugar llamado Cova da Iria. Ellos estaban cuidando ovejas cuando de repente vieron una luz brillante como un relámpago. Ellos pensaron que venía una gran tormenta, pero no era así. Luego vieron sobre una pequeña encina a una mujer vestida de blanco. Era más brillante que el sol, según el relato que hace Lucía en sus memorias. La Virgen María se presentó con serenidad. No hubo mensajes complicados ni lenguaje difícil. Ella les habló con claridad, con sencillez y adaptándose a los niños. Les pidió algo muy concreto, que regresaran a ese mismo lugar el día 13 de cada mes a lo largo de 6 meses. Y aquí hay algo muy importante, y es que María no les pidió que convencieran a nadie, tampoco les pidió que hicieran algo imposible, solamente les pidió constancia, es decir, les pidió volver, estar y escuchar. Durante esas apariciones, la Virgen transmitió un mensaje que, aunque fue dado a los niños en 1917, sigue siendo actual. Es un mensaje centrado en 3 cosas principales: la oración, la conversión y la reparación. La Virgen les pidió que rezaran el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y para que cesara la guerra. Fue un mensaje espiritual. La paz comienza en el corazón del ser humano. Ella también les habló del sacrificio, pero no como algo negativo ni como algo triste, sino como una forma de ofrecer pequeñas cosas por amor. Los niños comenzaron a vivir esto de una manera muy concreta, ofreciendo renuncias sencillas, como por ejemplo no beber agua en días de calor o compartir su comida o soportar burlas sin responder nada. Algo que llama mucho la atención es que estos niños no buscaban ningún protagonismo. De hecho, al inicio, Lucía dudó si contar lo que había pasado, porque sabía que no todos le creerían. Y así fue. Muchas personas no les creyeron. Incluso sus propias familias dudaron. Ellos fueron interrogados, fueron presionados y hasta fueron amenazados por las autoridades locales que querían que negaran todo lo que había sucedido. En las siguientes apariciones, la Virgen continuó con su mensaje. En junio habló del amor de Dios y mostró a los niños su inmaculado corazón rodeado de espinas, como símbolo del dolor causado por el pecado humano. Esta imagen no fue una invención posterior, sino que fue descrita por los niños desde el inicio. En julio ocurrió una de las apariciones
más conocidas, donde se les confió lo que luego se llamaría los secretos de Fátima. Estos no son secretos en el sentido del misterio oscuro, sino que son revelaciones espirituales relacionadas con la necesidad de conversión, relacionadas con las consecuencias del pecado y el llamado de volver hacia Dios. El primer secreto fue una visión del infierno, no como un espectáculo, sino que como una realidad espiritual que impactó profundamente a los niños y los condujo a orar más por las almas. El segundo secreto hablaba de la necesidad de consagración y de la importancia de la conversión del mundo para evitar el sufrimiento, incluido entre esos sufrimientos la guerra. El tercer secreto fue guardado por mucho tiempo y finalmente fue revelado en el año 2000 por el Vaticano. Se interpretó como una visión simbólica del sufrimiento de la Iglesia en el siglo XX, incluyendo persecuciones y atentados contra líderes religiosos. En agosto no hubo aparición el día 13, porque los niños fueron detenidos por las autoridades. Ellos fueron llevados a la cárcel y fueron presionados para que dijeran que todo había sido mentira. Incluso se les amenazó con castigos muy severos. Pero sin embargo, los niños se mantuvieron firmes. La aparición de agosto ocurrió unos días después, el 19 de agosto, en un lugar diferente. La Virgen continuó con su mensaje de oración y sacrificio. En septiembre, ya miles de personas comenzaron a reunirse en Fátima. No porque los niños hicieran propaganda, sino que porque el testimonio se fue difundiendo. Muchas personas comenzaron a notar cambios, a sentir paz y a experimentar algo que no podían explicar. Finalmente, el 13 de octubre de 1917, ocurrió el evento más documentado, el llamado Milagro del Sol. Ese día, entre 50,000 y 70,000 personas estaban presentes. Y entre esas personas habían periodistas y hasta personas no creyentes. Después de una lluvia intensa, el cielo se abrió y el sol comenzó a moverse de una manera inusual. El sol giraba, cambiaba de colores, parecía acercarse a la tierra. Y este fenómeno fue observado por esos miles de personas, y no solo en ese lugar, sino que en distintos lugares. Es importante decir que este evento fue reportado por medios de comunicación seculares de aquella época, incluso por esos periodistas que no eran creyentes. Después de las apariciones, la vida de los niños cambió profundamente. Francisco y Jacinta se enfermaron durante la epidemia de gripe española y fallecieron pocos años después, en 1919 y en 1920. Fueron beatificados y luego canonizados por la Iglesia en el año 2017. Lucía vivió muchos años más. Ella se hizo religiosa y dedicó su vida a transmitir el mensaje de Fátima con fidelidad y sencillez. En 1930, después de una investigación cuidadosa, la Iglesia Católica declaró las apariciones de Fátima como dignas de fe, lo que significa que no contradicen la fe
y pueden ser aceptadas por todos nosotros los fieles. Y aquí es donde podemos detenernos un momento y reflexionar. ¿Qué es lo que realmente nos deja esta advocación de Nuestra Señora de Fátima? No es solamente una historia o un evento del pasado. Es un llamado que nos hace al día de hoy. Es una invitación sencilla. Volver a Dios, orar, vivir con un corazón más consciente, más humano y más abierto al amor. María vino a ser nuestro modelo de fe. Vino a hacerla más cercana. Y al mirar todo esto con calma, uno se da cuenta de que Fátima no es simplemente una historia, ni un relato antiguo que se quedó en 1917. Es un mensaje que sigue tocando la vida real de todas las personas, incluso al día de hoy. Porque si algo caracteriza a lo que ocurrió en Fátima, es la sencillez de este suceso. No hubieron discursos complicados ni exigencias imposibles. Solo hubo una invitación constante a volver a lo esencial. Después de las apariciones, muchas personas comenzaron a visitar ese lugar. No solo por curiosidad, sino que porque sentían que ahí había ocurrido algo verdadero. Poco a poco, lo que era un campo sencillo se fue convirtiendo en un lugar de oración. Con el tiempo, se construyó el santuario de Fátima, que hoy recibe millones de peregrinos cada año. Pero más allá del lugar físico, lo importante es lo que representa. Fátima se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de un mundo herido. Y eso es algo que no podemos ignorar. El mensaje surge en un momento de guerra, en un momento de división y en un momento de dolor. Y justamente ahí aparece una llamada a la paz. La Virgen insiste en algo muy concreto: rezar el rosario. Y esto puede parecer repetitivo o incluso sencillo, pero si lo vemos bien, es algo profundamente significativo. El rosario no es solo repetir palabras o repetir oraciones, sino que es meditar la vida de Cristo desde el corazón de María. Es detenerse, aunque sea unos minutos, para poner la mirada en Dios. En el Evangelio, en San Mateo 7:7, Jesús mismo nos invita a la oración constante, cuando dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán. No es una frase complicada, es una invitación directa que nos hace el Señor. Y en Fátima, nuestra Madre María retoma esa misma enseñanza, pero adaptada a la vida cotidiana de cualquier persona. Otro punto importante del mensaje de Fátima es la conversión. Y aquí vale la pena aclararlo bien, porque a veces esto es mal interpretado. Convertirse no significa volverse perfecto de un día para el otro, sino que significa cambiar de dirección, reconocer que hay cosas que se pueden mejorar y que hay actitudes que pueden ser transformadas, que siempre se puede volver a empezar. Los niños de Fátima entendieron eso de una manera muy concreta. Ellos no tenían grandes conocimientos teológicos, pero comprendieron algo esencial: que podían ofrecer pequeñas cosas
con amor. Y eso es algo que cualquier persona puede hacer. Jacinta, por ejemplo, tenía una sensibilidad muy profunda. Después de las apariciones, comenzó a preocuparse mucho por las personas que sufrían, por quienes estaban lejos de Dios. No desde el miedo, sino que desde una compasión real. Francisco, por su parte, tenía un carácter más silencioso. Le gustaba estar solo, rezar, acompañar a Jesús en silencio. Y Lucía, con más claridad de expresión, asumió la responsabilidad de transmitir el mensaje. Cada uno respondió de una manera distinta, pero todos respondieron desde su realidad. Y eso también es muy importante. Dios no nos pide lo mismo a todos, pero sí espera una respuesta sincera de cada uno de nosotros. Con el paso de los años, el mensaje de Fátima fue tomando más relevancia en distintos momentos de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas personas recordaron el llamado a la conversión y a la oración por la paz. Y más adelante, en medio de conflictos sociales y políticos, el mensaje volvió a resonar con más fuerza. Uno de los momentos más significativos ocurrió en 1981, cuando San Juan Pablo II sufrió un atentado en la Plaza de San Pedro. Él mismo reconoció que sobrevivió gracias a la intercesión de la Virgen de Fátima. De hecho, una de las balas fue colocada posteriormente en la corona de la imagen de la Virgen en el santuario de Fátima en Portugal. Esto no es un detalle simbólico y sin importancia, sino que muestra cómo el mensaje de Fátima no se quedó en el pasado, sino que ha acompañado momentos clave de la historia reciente. También es importante mencionar que la Iglesia ha sido muy cuidadosa con todo lo relacionado a Fátima. Hubieron investigaciones, entrevistas, análisis. Se buscó verificar la coherencia de los testimonios y la conducta de los niños también. También la ausencia de intereses personales. Todo esto forma parte del proceso que llevó al reconocimiento oficial en 1930. Cuando escuchamos todo esto, podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver la historia de la Virgen de Fátima conmigo el día de hoy? Y la respuesta no está en algo complicado, está en lo cotidiano, porque el mensaje no cambia. El mensaje es oración, conversión y vivir con amor. Oración no significa estar todo el día rezando, sino aprender a incluir a Dios en la vida diaria. Puede ser en la mañana, al iniciar el día, en la noche, antes de dormir, simplemente en un momento que dediquemos al Señor. Conversión tampoco es un cambio radical inmediato, sino que son pequeñas decisiones diarias. Por ejemplo, ser más paciente, hablar con respeto, perdonar, ayudar y evitar hacer el daño. Y vivir con amor, que quizás es algo más fácil de entender, es tratar a los demás con dignidad, reconocer el valor de cada persona, no quedarse indiferente ante el sufrimiento de los demás. La Virgen María en Fátima no vino a imponer, nos vino a invitar. Ella no obligó a los niños, sino que les propuso un camino. Y eso
también es importante, porque Dios respeta la libertad siempre. Otro aspecto que muchas veces se pasa por alto es la alegría profunda que también forma parte de este mensaje. Aunque se habla de sacrificio y de oración, no es un mensaje triste. Los niños, a pesar de las limitaciones que tenían, vivieron con una paz interior que sorprendía a quienes los rodeaban. Con el paso del tiempo, Fátima se ha convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. Personas de distintos países, culturas y edades llegan ahí con distintas intenciones. Llegan con mucha esperanza, con mucha fe, a agradecer, a pedir, a buscar la paz y a encontrar respuestas. Pero lo más valioso no es el lugar en sí, sino que es lo que cada persona lleva en su corazón. La Virgen María, en todas sus advocaciones y en particular en Fátima, tiene un papel muy claro y es el de acercarnos y llevarnos siempre a Jesús. Ella nunca se queda las cosas para ella misma. Ella siempre nos lleva a Jesús. En el Evangelio, en la boda de Caná, María dice una frase sencilla pero profunda. Hagan lo que Él les diga. Y en Fátima ese mensaje se repite, aunque con unas palabras diferentes. No es un camino complicado, sino que es un camino que puede ser posible. Y quizás lo más bonito de todo esto es que el mensaje fue confiado a niños, no a personas influyentes, ni a expertos, ni a líderes reconocidos, sino que fue encomendado a niños. Y esto nos habla de la sencillez que Dios valora. Porque para entender a Dios no se necesita saber mucho. Se necesita tener un corazón abierto y un corazón dispuesto. Lo más importante de todo esto que hemos conocido en esta noche no es quedarse solo con la historia, sino que es quedarnos con lo que esa historia despierta en nuestro corazón. La Virgen María vino a advertir, vino a enseñarnos, vino a hablarnos con amor. Quizás no estamos exactamente en una guerra mundial como en 1917, pero sí vivimos muchas cosas con mucho temor, con inquietudes, con prisas, con muchas cargas interiores. Y ahí, justo en eso, el mensaje de Fátima tiene sentido. Hacer una pausa, volver a lo importante y recordar que no estamos solos. Nuestra Madre María sigue cumpliendo su misión, que es la misma de siempre, llevarnos a Jesús. Y lo hace con una delicadeza que no impone, sino que invita. Así que hoy, más que quedarnos con fechas, con datos y con historias, podemos quedarnos con una decisión sencilla, que es abrir un pequeño espacio en nuestra vida para el Señor. Tal vez una oración corta, un momento de silencio, o tal vez un acto de amor hacia alguien. Porque al final eso fue lo que vivieron aquellos 3 niños. Una respuesta sencilla a una llamada grande. Y eso también está al alcance de cada uno de nosotros al día de hoy.
Gloria a Dios, hemos llegado al final de nuestro programa y antes de despedirnos vamos a hacer una pequeña oración. Mi amado Dios, mi amado Jesús, te queremos dar la gracia, Señor, por todo lo que hemos aprendido y hemos conocido en esta noche sobre esta advocación tan bella. Te pedimos, mi Señor, que el amor de nuestra Madre María se quede siempre a nuestro lado y en nuestros corazones. Te queremos pedir, mi Señor, que tú también te quedes con nosotros en esta noche y a cada momento de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos tener siempre un corazón sencillo y un corazón abierto y dispuesto a ti. Y a ti, Mamita María, te queremos dar las gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo por nosotros. Gracias por tu intercesión y por ese amor tan puro y tan incondicional por nosotros. Quédate con nosotros, Mamita María. Quédate con nosotros, Señor. Bendito y alabado seas. Amén. Gloria a Dios. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos nuevamente el próximo viernes a las 8:30 a través de las redes sociales de la Comu. Bendiciones.